Antes de ver los componentes magnéticos de un circuito en un vehículo, ya sea un relé electromagnético, una bobina, un captador inductivo, vamos a ver cómo funciona el electromagnetismo, cómo se genera electricidad y los conceptos de la inducción y la autoinducción. Todo esto nos va a ayudar a entender cómo en un motor Otto funciona, por ejemplo, el encendido provocado, que aunque ahora todo se hace por gestión electrónica, antiguamente se hacía a través de la bobina, y es interesante saber cómo funciona todo esto. Bien, por encima vamos a repasar un poco los conceptos del magnetismo antes del electromagnetismo. El imán es un material que ya de por sí es capaz de atraer elementos con alto contenido férreo. ¿Por qué? Pues porque en el interior del imán esos elementos magnéticos están totalmente ordenados. Quiere decir que va a tener los polos magnéticos totalmente definidos. Habrá un polo norte y un polo sur siempre, totalmente definido. Ya sabéis que las líneas magnéticas van de norte a sur y que un imán, si lo partimos por la mitad, pues volverá a tener en el mismo sitio el polo norte y en el mismo sitio el polo sur. El electromagnetismo, para empezar a estudiarlo, vamos a utilizar un hilo conductor. Ya sabemos que cuando en un hilo conductor hacemos pasar a través de él corriente, por el efecto Joule genera calor. También estamos generando una caída de tensión y al mismo tiempo estamos generando un campo magnético. Para saber el sentido del campo magnético en un hilo conductor, podemos utilizar la mano derecha. Bien, si la corriente va hacia arriba, con la mano derecha y el pulgar hacia arriba, y con los dedos extendidos, cogemos el cable. Y las uñas de nuestro dedo, si lo cerramos, nos va a indicar el sentido de giro de las líneas magnéticas que estamos generando al hacer pasar por el hilo conductor un paso de corriente. Entonces quiere decir que en este caso las líneas magnéticas van en este sentido. Bien, si en vez de tener un hilo conductor tenemos una espira y utilizando el mismo método, el sentido de la corriente es esta, con la mano derecha perpendicular al hilo conductor, el pulgar hacia arriba porque es el sentido de la corriente, abrazamos en el interior de la espira y con los dedos también nos va a decir el sentido del giro de las líneas magnéticas. Y en este caso, con esto perpendicular a la mano, nos va a indicar, porque como hemos dicho que las líneas magnéticas van de norte a sur, nos va a decir que este lado, que es el de las uñas, es el polo norte de la espira y este va a ser el polo sur de la espira. Bien, pues para ver la generación de electricidad, cómo se genera, vamos a ver mejor en la pizarra. Ya hemos visto cómo se genera un campo magnético en un hilo conductor y lo que vamos a hacer ahora es generar corriente en un hilo conductor a través de un campo magnético. Para ello necesitamos modificarlo o cortar ese campo magnético a través del hilo conductor para generar esa corriente. Por lo tanto, podemos hacerlo que el hilo conductor se desplace hacia abajo o hacia arriba. Si el hilo conductor quedara quieto en un campo magnético, no podría generar corriente eléctrica. Y tampoco si el movimiento fuera paralelo a las líneas magnéticas, tampoco se estaría generando ningún tipo de corriente. Por lo tanto,
Si el hilo conductor se desplaza hacia abajo y corta las líneas del campo magnético, se va a producir una corriente eléctrica. Pero el hilo conductor tiene dos puntas. Para ver el sentido de esa corriente eléctrica que hemos generado, seguimos utilizando lo que es la mano derecha. En este caso, el dedo índice nos va a marcar la dirección del campo magnético, con lo cual, si nosotros tenemos un campo magnético de norte a sur en esa dirección, esta sería la dirección del campo magnético. Si nosotros decimos que el hilo conductor va a desplazarse hacia abajo, el dedo pulgar lo tenemos que poner hacia abajo. Y añadimos una tercera fase. Que es la dirección de la corriente. En este caso serían en tres dimensiones y sería que la corriente saldría en este caso hacia afuera, es como si estuviera saliendo de la pizarra, con lo cual la dirección de la corriente es hacia afuera. Si el hilo conductor lo que hacemos es subirlo, o sea que el hilo conductor corta las líneas magnéticas hacia arriba, con la dirección del dedo índice indicándonos las líneas magnéticas, el dedo pulgar, que indica el corte del conductor, nos estaría diciendo, en este caso, que la corriente se genera hacia adentro de la pizarra. Para poder representarlo esto en dos dimensiones, sería así. Esta sería que está entrando hacia la pizarra, y si lo marcamos con un punto o lo rellenamos entero, sería que la corriente está hacia afuera. Esto para representarlo en dos dimensiones. Bien, el voltaje que se genera al modificar el campo magnético por el hilo conductor dependerá del número de conductores que lo atraviesen, dependerá de la intensidad del campo magnético que lo constituya. A mayor campo magnético, más voltaje se genera, y a la velocidad que corte el hilo conductor el campo magnético. Bien, lo que vamos a hacer es, en vez de atravesarlo con un hilo conductor, lo que vamos a hacer es atravesarlo con una espira, para aprovechar lo que es el movimiento de corte. Como hemos dicho, a mayor número de conductores, mayor voltaje. Si nosotros viéramos esta espira de frente, al cortar el campo magnético, lo vamos a hacer de forma giratoria, para ir aprovechando la corriente que se genera, para ir aprovechándola de mejor forma. Tendríamos dos caras, por ejemplo, donde una intensidad entra y donde una intensidad sale. ¿Por qué? Pues porque cuando la espira está girando, un conductor lo está cortando hacia arriba y otro conductor lo está cortando hacia abajo, con lo cual se está generando una corriente eléctrica que el sentido es el mismo. El sentido sería que entra y sale por esta espira. Sería, si nosotros hacemos girar esta espira hacia arriba, nos está diciendo que al subir este hilo conductor está entrando corriente, y al bajar este hilo conductor por el campo magnético está saliendo por aquí. Bien, pues la intensidad que se genera en una espira cuando está girando en un campo magnético siempre va a ser mayor en la que sale que en la que entra. ¿Por qué? Porque a medida que se está generando en este tramo de la espira la corriente, al mismo tiempo que va subiendo, se está generando la corriente en este hilo conductor. Y al generar corriente en un hilo conductor, lo que estamos generando es un campo magnético a su vez. Pues ese campo magnético se va a sumar
al campo magnético que está cortando. Y como hemos dicho, a mayor campo magnético, mayor voltaje corriente. Por lo tanto, siempre será mayor el voltaje de una espira cuando sale que cuando entra. Bien. Pues vamos a ver todas las posturas que se pueden formar en una espira cuando va girando sobre el campo magnético. Bien, para simplificarlo un poco lo vamos a hacer más o menos para 45 grados. Entonces, este serían todas las posiciones que podría tener la espira cuando está girando en el campo magnético. Bien, hemos dicho que esta es, si hacemos girar la espira en este sentido, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, esta espira sería entrando y esta sería saliendo. Bien, la siguiente que sería, como la siguiente sigue siendo esta dirección, sigue teniendo este sentido de corte, todavía la intensidad que se genera es hacia adentro, con lo cual esta también es hacia adentro. La de arriba sigue siendo que la espira está subiendo, la dirección del campo magnético es la misma, con lo cual la intensidad generada también es hacia adentro. Con lo cual esta es hacia adentro. Esta de aquí, si estamos viendo ya, la intensidad de la corriente ya no es, o sea, el corte del hilo conductor ya no es hacia arriba, ya está bajando. La dirección del campo magnético sigue siendo la misma, con lo cual la intensidad ya sale. Con lo cual aquí tendremos que una intensidad sale. Pues si aquí está entrando, aquí está saliendo. Si aquí está saliendo, aquí está entrando. Y aquí si está entrando, aquí está saliendo. Estas serían todas las posturas de la espira que tiene al ir girando en sentido de las agujas del reloj. Bien, pues como hemos dicho, la intensidad de la corriente es mayor siempre por donde sale que por donde entra. Y eso se puede hacer una representación gráfica de corriente con todas estas posturas, que lo vamos a ver ahora. Nos vamos a fijar solo en la espira cuando está saliendo, ¿ok? Entonces, esta sería toda la representación de todo el giro de la espira cuando hace ese giro de 360 grados. Y para representarlo gráficamente, pues tendremos que poner los ejes correspondientes. En este caso sería electricidad positiva, electricidad negativa, y este sería el giro. Vamos más o menos a ver dónde hace los cortes. Y antes de nada, tenemos que ver que hemos dicho al principio que la corriente generada al interrumpir un campo magnético va a depender de la velocidad del hilo conductor. Y en este caso, al ir girando, la velocidad de corte en el hilo conductor no va a ser la misma aquí que aquí. ¿Por qué? Porque la velocidad del hilo conductor en el giro es tangencial a la circunferencia. Entonces, tendríamos que si este es el movimiento del conductor, la velocidad se divide en dos vectores. Vector 1 y vector 2. Pues esta velocidad de corte es paralela a la línea del campo magnético, con lo cual este vector de velocidad no está generando corriente. El único que está generando corriente es el que corta perpendicular a las líneas magnéticas, con lo cual, como solo va a cortar una parte de velocidad, las líneas magnéticas
se va a producir que en la postura a 45 grados va a generar la mitad de corriente que si generara de forma perpendicular. Bien, vamos a representar todo lo que hemos dicho a 45 grados, que es que electricidad se genera según la posición de la espira, solo cuando está saliendo. El primer movimiento que tenemos es que la espira está cortando paralela a la línea del campo magnético, con lo cual la corriente que se genera en ese movimiento es la de cero. La que se genera cuando está perpendicular, que ya está cortando perpendicular a las líneas de corte, que es esta, es la máxima, que la vamos a poner aquí, que esta es la máxima, con lo cual esta sería la máxima. Aquí volvemos a tener la misma postura que esta, pero en sentido contrario, con lo cual, si está cortando las líneas del campo magnético de forma paralela, no genera ningún tipo de corriente, que sería esta. En este caso, aquí está cortando perpendicular las líneas de corte, pero la está cortando en sentido contrario, con lo cual la corriente que se genera es en el otro sentido, con lo cual la vamos a tener puesta aquí. Y volvemos otra vez a la misma postura de corte de línea paralela a las líneas del campo magnético, con lo cual estas serían las líneas de corte. He hecho al principio solo las máximas para que veáis que esta que corta a 45 grados las líneas del campo magnético, como hemos visto antes, la va a hacer a la mitad. Va a dar la mitad de corriente que la da una que corta perpendicularmente, con lo cual, si esta es la máxima corriente que se puede generar, la mitad será aquí. ¿Qué es lo que va a pasar en esta postura? Pues en esta postura, como va a dar la mitad de corriente, será esta. Esta postura, como está saliendo, pero ya va decreciendo, va a dar la mitad de corriente. Esta la va a hacer ya en sentido contrario y va a dar la mitad de corriente. Y esta postura, que también está a 45 grados, va a dar la mitad de corriente. Si unimos lo que es todos los puntos, nos va a dar una corriente alterna. Estamos generando lo que es una corriente alterna, pero de forma gráfica, porque realmente solo estamos generando corriente. Esto es una representación gráfica de la generación de corriente en una espira, pero no la estamos sacando. No estamos sacando lo que es la corriente de esa espira. Para sacar la corriente de la espira vamos a necesitar unos contactos en ella para poder sacarla, porque si fuera solo por el hilo de la espira, a medida que la espira va girando, se va enrollando y al final dejaría de girar. Necesitamos unas escobillas que estén en contacto con la espira para poder sacar la corriente. Y eso lo vamos a ver ahora. Bien, para poder sacar la corriente de la espira necesitamos las escobillas, y en las espiras, vamos a dibujarla, esos son unas delgas, que son las que se ponen en contacto con las escobillas. Tendremos el norte y el sur. Bien, a medida que la espira va girando, va aumentando lo que es la intensidad, y en el momento que se ponen en contacto las delgas con las escobillas, es el momento donde sale la corriente generada y podemos aprovecharla. Pero claro, están tocando al mismo tiempo tanto un lado de la delga como la otra. Pero como hemos dicho, siempre va a salir por el lado de la espira donde se está saliendo la corriente, porque es el doble por donde está entrando, con lo cual esa diferencia de tensión entre este lado de la espira y este lado de la espira, al ser mayor el que sale,
siempre la corriente va a salir por este lado de delga y escobilla que por el otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que volvemos otra vez a girar la espira. ¿Y qué es lo que pasa? Que vuelven a estar otra vez en contacto las dos, pero como siempre va a salir más corriente por la que sale que por la que entra, estamos haciendo lo que se llama una rectificación de corriente. Y es que en ese momento volvemos otra vez a tener el pico hacia arriba y lo volvemos a bajar. Esto se llama rectificador de corriente. En una dinamo la corriente es continua y en un alternador la corriente es alterna, pero eso lo veremos en otro capítulo. Ahora nos vamos a centrar en cómo aprovechar más la corriente que se genera en esta espira, sabiendo que cada vez que hace 180 grados volvemos a tener corriente en el mismo sentido. Pues lo que se hace es que en vez de tener una espira con unas escobillas, se hace, por así decirlo, otra espira para hacer más movimientos giratorios. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir duplicar la curva que vamos a ir generando con la corriente. Y a medida que vamos añadiendo espiras que van a ir cortando ese campo magnético, vamos a ir aprovechando más la corriente generada. Y lo que vamos a hacer es estabilizar estos picos de corriente. Y al final tendremos una corriente continua estable. Se me olvidaba, la frecuencia es la cantidad de ciclos completos que es capaz de hacer esa corriente eléctrica en la gráfica por segundo. Y la amplitud es el valor máximo de la onda que va a generar la fuerza electromagnética. Un conjunto de espiras forma lo que se denomina un solenoide. Y al igual que en el solenoide, podemos identificar tanto las líneas magnéticas como sus polos magnéticos, tanto el norte como el sur. Para ello, si sabemos el sentido de la corriente, en este caso vamos a hacer que la corriente va así, utilizamos la mano derecha, pulgar hacia arriba, en este caso la mano no la puedo introducir, pero me vale con el dedo. Introducimos el dedo dentro del solenoide, con el pulgar hacia arriba, y lo cerramos. Como siempre, perpendicular al hilo conductor. En este caso, este sería el sur y este sería el norte. Vamos a dibujarlo. Bien, este sería el sentido de la corriente, por lo tanto, el norte estaría aquí y el sur estaría aquí. Y las líneas magnéticas que se producen dentro del solenoide, como hemos dicho que van de norte a sur, serían estas. Bien, pues si a un solenoide le introducimos un elemento ferromagnético en su interior, lo que estamos haciendo es un electroimán. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, el imán tiene sus elementos magnéticos totalmente ordenados, pero los materiales ferromagnéticos los tiene totalmente desordenados. Pero como ya existe un campo magnético en el solenoide, lo que va a hacer es que esos elementos desordenados se ordenen, con lo cual, al introducir un elemento ferromagnético y ordenar sus componentes magnéticos, lo que vamos a hacer es aumentar el campo magnético del solenoide y formando un electroimán. Y lo que vamos a ver ahora es
cómo generar energía o electricidad modificando el campo magnético, porque hemos visto cómo se genera electricidad cortando el campo magnético, pero también se genera electricidad modificando ese campo magnético. Lo que dice la ley de Lenz es que la electricidad, el sentido de la corriente generada va a ser contraria a la causa que lo provoca. Vamos a poner una bobina y vamos a introducirle un imán en este sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al introducir el imán en este sentido, se va a generar una corriente contraria a la causa que lo provoca, con lo cual si nosotros introducimos el imán en esta dirección, la corriente generada será en sentido contrario, con lo cual el voltaje pues, se verá modificado. Y cuando sacamos el imán, con lo cual estamos modificando la dirección del campo magnético al sacarlo, la corriente que se genera al sacar el imán, al ser contraria que la causa que lo provoca, cambia su sentido. Con lo cual el voltaje pues, se verá afectado sacando el imán. Y como estamos diciendo en todos estos vídeos, se genera electricidad al cortar el campo magnético y al modificarlo. Pero no se genera electricidad cuando ese campo magnético es estable. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que el imán está en su interior, al no modificar el campo magnético en este solenoide o bobina, la corriente es cero. Bien, vamos a ver cómo inducimos la electricidad en una bobina o en otra bobina. Bien, para ello vamos a cambiar y vamos a hacer pasar por una bobina, vamos a pasar una corriente, con lo cual vamos a generar un campo magnético. Y vamos a poner otra bobina justo al lado para medir el voltaje que se genera en esta bobina modificando el campo magnético de la primera bobina. Bobina A, bobina B. Para ello necesitamos introducir en el interior de las dos bobinas un elemento ferromagnético. Bien, vamos a poner un interruptor. Me gustan los interruptores. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Vale, en principio nosotros en la primera bobina no tenemos corriente, con lo cual al no tener corriente no se genera ningún campo magnético en el interior del elemento ferromagnético, con lo cual aquí el voltaje es cero. Pero justo en el momento que nosotros damos contacto, justo en este momento estamos modificando el campo magnético y convirtiéndolo esto en un electroimán, con lo cual aquí está generando un campo magnético en la bobina B. Al generar un campo magnético en la bobina B, como si introdujéramos en él un imán, estamos generando una corriente en sentido contrario a la causa que lo provoca, con lo cual aquí habrá una variación de corriente. Pero eso solo va a durar el tiempo que dura esa generación del campo magnético. Cuando el campo magnético es estable, dejamos de tener corriente en la bobina B y no hay corriente en esta bobina. ¿Qué es lo que pasa al abrir el contacto? Al dejar el circuito abierto en la bobina A, pues que justo en el momento que nosotros hemos dejado de generar un campo magnético, aquí va a haber un descenso de ese campo magnético, con lo cual
al descender el campo magnético, o sea, al modificarlo, vamos a generar corriente. Y como va a ser contraria a la causa que lo provoca, tendremos el sentido de la corriente irá en contra. Bien, esto lo que se llama es la inducción. Estamos induciendo a una bobina corriente generando un campo magnético en otra bobina. Bien, pues vamos a ver ahora qué es la autoinducción. La autoinducción solo se genera en la primera bobina. Justo en el momento que abrimos el contacto en la bobina A, al desaparecer el campo magnético, estamos generando una corriente eléctrica en sentido contrario a la causa que lo está generando. Este extra de corriente dura muy poco, porque es justo el tiempo que desaparece el campo magnético y se genera esa autoinducción aquí. Ese exceso de corriente lo que provoca en los contactos, aunque sea muy breve espacio de tiempo, es un salto de la chispa que podemos denominar extracorriente de ruptura, que justo en el momento que abrimos los contactos, ese pico de corriente salta una chispa entre los contactos que puede ser muy perjudicial. Para eso, siempre, para anular este exceso de corriente, se coloca en paralelo al contacto una resistencia o un condensador. Pues esto es el principio del encendido provocado que había en los motores Otto al principio para hacer saltar la chispa. Bien. Un transformador es un conjunto de dos bobinas enrolladas en un núcleo de hierro. Los circuitos están totalmente diferenciados, por lo que tendremos una bobina de baja tensión y una bobina de alta tensión. Su misión es modificar entre esos dos circuitos la tensión, que en un circuito haya una tensión y en el otro circuito otra tensión diferente. El transformador solo funciona con corriente alterna. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, para generar corriente en una bobina necesitamos una variación magnética y la corriente continua solo lo realiza a la creación del campo magnético. Una vez que la corriente está estabilizada porque solo corre en un sentido, ese campo magnético, al estar estabilizado, deja de generar corriente en la segunda bobina. Por lo tanto, necesitamos una corriente alterna para que ese cambio de sentido continuo siga haciendo una variación magnética en la bobina y genere electricidad en la segunda bobina. Bien, pues la electricidad generada en la segunda bobina va a depender del número de espiras de la segunda bobina y del campo magnético generado en la primera bobina. Y todo esto se puede modificar aumentando el número de espiras de ambas bobinas. Un relé electromagnético es simplemente una bobina y un interruptor. Vamos a sacarlo y vamos a explicarlo un poquito. Este relé es el de la bocina. Si vemos el esquema, se ve identificado la bobina con el contactor 1 y 2 y el interruptor con el contactor 3 y 5. La numeración puede cambiar porque lo normal, o en otros circuitos, la numeración 1 y 2 es la 85-86 y la 3 y 5 es el 30 y el 87. Básicamente, dando corriente al contacto 1-2, formamos un campo magnético en la bobina que atrae al interruptor del contactor 3 y 5, cerrando lo que es el circuito y poniéndolo en funcionamiento, en este caso la bocina. Si os dais cuenta, hasta viene dibujada la resistencia, que esto era lo que hacía
minimizar la extracorriente de ruptura que se formaba en los contactos al estar continuamente abriendo y cerrando, haciendo saltar lo que es la chispa, provocando posibles rupturas en el sistema y deterioros, y a la larga pues rotura en los propios contactos. Generador de pulsos inductivos. Consta de un imán permanente, una bobina con un material no ferromagnético y una rueda dentada ferromagnética. Esto lo podemos encontrar en sistemas antiguos de ABS o volantes de inercia. ¿Para qué sirve? Pues esto sirve para generar impulsos eléctricos, y con esos impulsos eléctricos vamos a hacer algún tipo de medición. Bien, ¿qué es lo que pasa? El campo magnético del imán, al tener una bobina con un material no ferromagnético, pues no sufre ninguna alteración, con lo cual su campo magnético es normal. Pero a medida que la rueda va girando y el diente se va acercando, las líneas magnéticas del imán se van a ver alteradas, con lo cual van a intentar atraer este material ferromagnético. Al modificar sus líneas magnéticas por este material ferromagnético, va a pasar el campo magnético a través de la bobina, y ahí es donde empieza a generar corriente, con lo cual esto podemos empezar a representarlo. Bien, lo dicho, cuando el diente de la rueda está alejado de la bobina, no estamos generando ningún tipo de corriente. A medida que el diente se va acercando a la bobina, el imán va a tender a intentar atraer ese material ferromagnético, con lo cual las líneas magnéticas cambian, atraviesan la bobina y empiezan a generar corriente, porque hay una variación del campo magnético. La cresta del diente, cuando ya está pasando por la bobina, como ya el campo magnético se ha creado y como solo generamos corriente cuando hay una variación magnética, como este campo magnético ya es estable, la corriente decae. Y cuando el diente empieza a alejarse de la bobina, vuelve a haber otra variación magnética, con lo cual generamos corriente, pero ya en sentido contrario. Y esa sucesión de acercamientos y alejamientos de dientes o de giro de la rueda dentada, lo que nos va a dar es una corriente alterna. ¿Y qué utilidad le podemos dar? Pues que a mayor giro, mayor frecuencia por segundo, con lo cual la centralita va a saber que según la frecuencia de los impulsos, va a saber el número de giros que está dando la rueda dentada. ¿Y qué utilidad tiene esto, por ejemplo, en un volante de inercia? Pues que si en una rueda dentada faltan dientes, lo que va a pasar con este campo magnético es que visualmente vamos a ver esto. Va a haber un tiempo en la frecuencia donde no va a haber ningún tipo de corriente, con lo cual la centralita va a decir que aquí pasa algo, oye, que aquí falta algo, no hay ningún... no estamos induciendo ninguna corriente, aquí pasa algo, no estamos captando nada. Con lo cual, aquí podemos decir en un volante de inercia que el pistón número 1 ha llegado al punto muerto superior. Y con esto se finí.